que Ramón es muy eficiente con su trabajo y nos ha arreglado el aire, pero bien arreglado. Bueno, pues continuamos con la serie que estamos tratando ya desde 2 domingos anteriores. Esta serie que le han puesto un nombre inglés, Storytelling, historias que transforman, basado en las parábolas de Jesús. Hoy es la parábola del sembrador y la idea es la semilla que crece en Lucas capítulo 8, versículos del 4 al 15. Las parábolas, como ya se ha dicho, pero no va mal recordarlo, consisten en una historia de la vida cotidiana, normalmente cuyo relato, en principio, atrae, cautiva. Mantiene la atención del oyente y facilita su memorización o recordarlo más adelante. Estas historias contienen una o más enseñanzas, que suelen ser espirituales y profundas, y así que el objetivo al escuchar estas parábolas es extraer el contenido, es poder quedarnos con la enseñanza. Algunas son más fáciles de comprender, otras necesitan una interpretación correcta, pero con la parábola de hoy tenemos mucha suerte. Somos afortunados. Me encanta esta parábola. ¿Por qué? Porque me imagino que todos hemos tenido alguno de esos libros de crucigramas o de sudokus, o mientras estudiábamos y hacíamos clases de repaso, libros de matemáticas o de inglés, que al final del todo estaba el solucionario. Y entonces íbamos allí rápidamente en un problema y cuando se nos complicaba un poquito enseguida, la tentación era a la última página y buscar la solución. Bueno, pues esta parábola trae el solucionario. Jesús nos explica la parábola y nos da la interpretación, la solución. Así que podríamos leer el texto, leer la palabra, leer la interpretación, yo me siento y se acabó. Pero el pastor no pone buena cara, me hace trabajar un poquito más. Muy bien. Sí, es una parábola fantástica. Antes de leerla, dejarme recordar que esta parábola se encuentra en 3 de los 4 evangelios, los llamados los evangelios sinópticos, y hay un relato que se complementa. Siempre la bendición que tenemos sobre la vida de Jesús, sobre los hechos de Jesús, es que tenemos 3 enfoques, 3 puntos de vista, 3 testimonios de los mismos hechos. Y unos aportan unos datos, otros aportan otros, y así nos da la imagen completa. Es como si ocurre un accidente en tu calle y hay uno que lo ve desde enfrente, tú lo ves desde el balcón de tu casa y otro lo ve desde el coche de adelante o el coche de atrás. Con toda esta información, aportándola a todos, pues tenemos un cuadro mucho más completo y cualquier investigador pues lo que haría es tratar de recoger diferentes testimonios para tener la idea más clara. Y en el Evangelio de Marcos dice algo que no dicen en los otros evangelios. Y es cuando los discípulos le preguntan a Jesús sobre la interpretación de esta parábola, porque no la entienden, Jesús les dice, ¿no entendéis esta parábola? Pues ¿cómo pues comprenderéis todas las parábolas? Así que, además de ser fácil, Dios nos da, por medio de esta parábola, Jesús nos da como una especie de clave para poder entender el resto de las parábolas. Y hay muchas parábolas. Esa es una parábola que se ubica o se clasifica dentro de las llamadas parábolas del reino. Son 7 parábolas que hablan del reino y esta nos habla del reino de Dios. Bueno, pues vamos adelante y vamos a leer el texto de la parábola en Lucas, capítulo 8, y versículos del 4 al 15. Saldrá en pantalla. Estupendo. De cada pueblo salía gente para ver a Jesús, y cuando se reunió una gran multitud les contó esta parábola. Un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla,
Una parte cayó junto al camino. Fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras. Y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos, que al crecer, junto con la semilla, la ahogaron. Pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha de 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaron cuál era el significado de esta parábola. Y Jesús respondió: a vosotros se os ha concedido que conozcáis los secretos del reino de Dios. Les contestó: pero a los demás se les habla por medio de parábolas para que, aunque miren, no vean, aunque oigan, no entiendan. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. La parte que cayó entre los espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida, y no maduran. Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno, y la retienen, y como perseveran, producen una buena cosecha. Bueno, es un texto bastante corto y donde ya el Señor nos da las claves y nos explica el significado de cada uno de los elementos importantes de esta parábola. El tema central de la palabra del sembrador es la necesidad de escuchar y de responder a la buena noticia del reino de Dios. Y vemos que no todos los que están allí escuchando la predicación, el sermón, la parábola, no todos responden igual. El propósito de las parábolas es doble. Lo mismo revelan que esconden. Los que tienen un corazón duro son incapaces de entender la parábola. En cambio, los que tienen una buena tierra, estos la entienden, la atesoran, la reciben y hay un resultado de esa recepción, de esa siembra en sus vidas, en sus corazones. Pero los que tienen un corazón duro, las parábolas les ciegan aún todavía más. Jesús utilizó su ministerio de parábolas en prácticamente todo su ministerio, sobre todo al principio. Luego, según va avanzando su ministerio, al final ya no usa tanto las parábolas. No tenía necesidad de usar las parábolas. Al principio le interesaba utilizarlas para filtrar aquellos que realmente tenían una actitud de recibir, de conocer, y los que estaban desde el principio en su contra, como fariseos, saduceos, que cuando escuchaban las parábolas no entendían nada. Y esto le interesaba a Jesús, porque si Jesús hubiera ido desde el primer día, desde el primer momento de cara, su tiempo se hubiera precipitado. Sin embargo, él quería pasar esos 3 años que pasó predicando en todas las aldeas, formando a sus discípulos, haciendo su plan y propósito antes de hablar con toda franqueza. El Evangelio de Juan luego dice: ya no os hablaré, llegará el tiempo que no os hablaré más por parábolas. Y luego no encontramos parábolas en el Nuevo Testamento, porque ya no necesitamos ese filtro. La palabra de Dios se nos habla con toda claridad, con toda dirección, directamente a nuestros corazones. En la parábola encontramos 4 tipos de terreno, pero nos fijamos que los 4 tipos de terreno oyen o escuchan, y es decir, todos son expuestos al mensaje del reino. A todos les llega la semilla. La tierra, que es la que necesariamente ha de recibir la semilla, está presente en los 4 terrenos.
Entonces, ¿por qué los resultados son tan diferentes? Las tres primeras vemos claramente que no llegan a llevar fruto. Solamente el cuarto sí. ¿Qué ocurre? Pues vemos claramente que las circunstancias de estos tres terrenos, de esta tierra, en cada uno de los casos, es diferente. Las condiciones externas hacen que la semilla produzca fruto o no. Una cosa muy, muy importante, que Jesús nos lo dice claramente, nos dice que la tierra es tu corazón, es mi corazón. Y cuando Dios transmite su palabra, quiere que su palabra, su semilla llegue a tu vida, quiere que llegue a tu corazón. Así que el receptor de la palabra son nuestros corazones, no nuestra mente, no nuestro intelecto. Si queremos intentar racionalizar todo el mensaje del reino, vamos a tener un verdadero problema, porque nos va a faltar intelecto, nos va a faltar inteligencia, lo cual no quiere decir que no sea un mensaje racional, es 100% racional. Pero si queremos desmenuzarlo, si queremos entenderlo, si queremos racionalizarlo, analizarlo con el intelecto, va a llegar un punto que nos vamos a encontrar que no, porque Dios nos supera. Dios es más grande que nuestros intelectos, que nuestras formaciones, que nuestras carreras, que nuestros estudios. Se ha de entender y de recibir con el corazón. Dios habla al corazón. Por eso nos habla aquí de una tierra dura, en el primer caso, de un corazón duro. Mirar, como comprenderéis, he mirado algunos comentarios bíblicos, he estado estudiando esta parábola desde diferentes puntos de vista, y los del camino, aquellos que reciben la palabra o se siembra la palabra sobre el camino, yo tengo que ir cambiando esto, ¿no? No, madre mía. Gracias. Los que reciben la palabra sobre el camino, dice que esa semilla, porque el camino es duro, la semilla cae allí también, pero no profundiza, más bien rebota por la dureza del camino. Y permitidme que abunde un poquito en este tema, porque dicen, bueno, los del camino, no, la semilla no hace nada, les rebota, no hay que perder el tiempo con ellos. Y yo creo precisamente que hay que hablar un poquito de este tema, porque espero que no aquí, pero si hubiera aquí alguno con el corazón duro, y esta semilla, esta palabra se está sembrando sobre su corazón duro, ¿qué es lo que ha endurecido tu corazón? Los caminos, está el terreno compactado, está duro, de la cantidad de gente que pasa por allí. Pasan carros, pasan caballos, pensando en aquella época. Hoy en día pasan autobuses, camiones, lo que sea, tractores. Pero esto es lo que compacta el terreno. Pero la tierra es la misma que la del lado del sembrado, ¿eh? Es la misma tierra. Lo único que esta está dura, está compactada, porque le han pasado un montón de cosas por encima. Y muchas veces en nuestra vida nos han pasado un montón de cosas por encima. Hemos tenido decepciones, desengaños, hemos tenido verdaderos problemas, hemos tenido pérdidas, hemos tenido circunstancias muy difíciles. La vida no es fácil para nadie. Y eso tal vez ha hecho que nuestro corazón se endurezca. Y cuando nos hablan de Dios, cuando alguien nos dice que Dios nos ama, que Dios quiere rescatarnos, que quiere darnos una vida plena, que quiere traer paz a nuestros corazones, que quiere sacarnos de esa situación de oscuridad o de penumbra en la que nos encontramos, de insatisfacción, nos rebota ese mensaje. No queremos abrirle nuestro corazón, no queremos escucharlo, no queremos que nos hagan daño de nuevo, no queremos ser desengañados de nuevo. Y la semilla que Dios quiere que recibamos en nuestro corazón, por cuanto está duro por las circunstancias de la vida, nos rebota. Pero hay una gran promesa en la palabra de Dios. Y es una realidad. Es que tú no puedes hacer nada.
Tú no puedes cambiar tu corazón, pero el labrador sí que lo puede hacer. Él puede esponjar esa tierra dura. Él puede meter su arado de amor en ese corazón y permitir que esa semilla sembrada en tu corazón crezca y dé fruto, al igual que la buena tierra. Dice en Ezequiel capítulo 36 y versículos 25 al 27, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. No pierda la esperanza. Tú no puedes hacer nada, es verdad. La vida te ha tratado mal. Te han hecho daño y tal vez tú hayas hecho daño también a otros. Es lo que la Biblia llama pecado. Pero Dios puede tratar con tu corazón y darte un corazón de carne, darte un corazón nuevo. Así que no rechaces la palabra. No rechaces la palabra. Mirad, ¿cómo sería el corazón de Pablo cuando estaban apedreando a Esteban? ¿Sería un buen corazón? ¿Un corazón de buena tierra? Me parece a mí que era un corazón de pedernal. Pero yo os puedo decir cómo era mi corazón cuando alguien me habló del Evangelio, por primera vez. Mi reacción fue de burla, fue de desprecio, fue de vete a otro con este rollo. No me líes. ¿Qué me cuentas tú a mí de religión si yo estaba en un colegio de curas? Y ya lo sé todo, ya lo he visto todo. Ese era mi corazón. La primera vez que llegó la semilla del Evangelio a mi vida. Pero Dios empezó a tratar mi corazón. Y me siguieron escuchando a pesar de mí, me siguieron hablando, me siguieron sembrando. Y poco a poco mi corazón, Dios lo fue transformando. Hasta que un día era lo suficientemente preparado para aceptar la semilla del Evangelio. Y lo creí y lo acepté. Así que hoy puede que tu corazón sea de piedra, pero no tiene por qué ser así mañana ni pasado. Sigue escuchando, sigue viniendo, sigue hablando, sigue dejando que te hablen, porque ese corazón puede ser transformado según las promesas que hemos leído ya aquí en su palabra. Después están los de corazón superficial. En aquellos cae la semilla, pero hay muchas piedras alrededor. La semilla no profundiza, nace pronto y muere pronto. En el momento que el sol calienta un poco, se marchita. ¿Estamos en las piedras? Sí, gracias. Estos son, según dice el Señor en el Evangelio, aquellos que cogen el mensaje del Evangelio con ilusión. Les gusta lo que ven, les gusta el ambiente, les gusta lo que oyen, se apuntan a cualquier actividad, pero cuando surge una dificultad, cuando la familia les aprieta y les dice que te han engañado, que te has metido en una secta, cuando se burlan de ellos en el trabajo, cuando surgen los problemas, las dificultades, las tensiones, cuando tienen algún roce con algún hermano o hermana de la iglesia, entonces no aguantan, no tienen raíces, se secan y se apartan. Estos son los que tienen esta serie de dificultades a su alrededor. Pero podemos quitar esas piedras. Todo esto que nos hace ser una tierra superficial también puede ser trabajado, Dios puede trabajarlo y esas piedras pueden salir de nuestro entorno y permitirnos ahondar con la semilla. Lo mismo pasa en el tercer caso, pero también por otros motivos. Los espinos. Estos que están en esta situación oyeron, dice, recibieron la palabra, pero como Jesús mismo explica, las preocupaciones, los afanes, las riquezas, los placeres de la vida son estos espinos que van creciendo juntamente con la planta y ahogan la semilla, le quitan los nutrientes, impiden que la planta pueda alimentarse y pueda crecer y pueda recibir
la fuerza necesaria para poder llegar a dar fruto. Esto ocurre de forma gradual, poco a poco, no es de golpe, sino que esos espinos van creciendo juntamente con la palabra sembrada y vienen por cosas como pensamientos como tengo que asegurar mi bienestar, tengo que asegurar mi futuro. Después ya pensaré en las cosas espirituales. Los afanes, la multitud de los quehaceres, los horarios, en esta sociedad cada día más apretados, con más tecnología, con más ayuda, con más facilidades, pero no sé cómo nos lo montamos, que cada vez estamos más ocupados, cada vez disponemos de menos tiempo libre. Incluso los jubilados, yo veo a los jubilados de esta iglesia que están súper ocupados, no paran, tienen un montón de quehaceres y de actividad. Es todo un engaño, son espinos que nos ahogan y nos cuesta montones poder encontrar un momento de quietud para estar a solas con Dios. Todo esto nos roba la energía, nos impide crecer, profundizar. Vivimos muchas veces de prestado, de lo que otros conocen de Dios, de las predicaciones de otros, de los comentarios de otros, pero nosotros no encontramos el momento de estar a solas con Dios y echar raíces y profundizar y alimentarnos de las aguas vivas que el Espíritu Santo nos ofrece. Hay muchos casos en la Escritura, pero recordar bien el caso de Marta y de María. Jesús le dice que una había escogido la buena parte, pero la otra estaba afanada, preocupada, ocupándose de las cosas de la casa, de recibir como buena anfitriona, de recibir a sus invitados. Pero Jesús le dice quién está haciendo lo bueno, que es lo que más interesa. Al joven rico, que tenía multitud de riquezas, pero cuando Jesús le dijo que vendiera todo lo que tenía y que le siguiera, esos espinos le impidieron aceptar el Evangelio. De ese hombre que dice que agrandó sus graneros y dijo, yo cuando tenga todo esto, cuando atesore todo esto, pues entonces me retiraré y disfrutaré de la vida. Y le dice, necio, esta noche vienen a buscar tu alma y todo lo que has atesorado, ¿de qué te servirá? Todo esto son espinos que impiden que tomemos las decisiones adecuadas y nos impiden que la semilla produzca el fruto que Dios desea que ocurra en nuestras vidas. Si nos identificamos con alguna de estas dos clases de terrenos, podemos pedir ayuda a Dios, podemos pedir ayuda a los hermanos de la iglesia, hermanos maduros. Recordemos que las piedras y los espinos que ahora nos impiden llevar fruto nos afectan y nos estorban hoy, pero no tiene por qué estorbarnos ni afectarnos mañana. No tienen que continuar haciéndolo. Pidamos ayuda al Señor, identifiquemos los obstáculos. Si vemos que nuestra vida no crece, no maduramos espiritualmente, no damos fruto, estamos como estancados espiritualmente, pidamos ayuda, clamemos a Dios, oremos a Dios. Todo esto tiene solución y tiene, por la gracia de Dios, tiene la manera de que seamos liberados de todo esto para crecer y para madurar. El propósito de Dios es que llevamos fruto para su gloria. Recordar ese salmo precioso, Salmo 46, versículos 10, que dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. No necesitamos mucho más, sino tener comunión con el Dios vivo. Es nuestro devocional, es nuestro tiempo a solas con Él, es recibir directamente de Él, que Él nos hable directamente por su palabra, no solamente por la palabra de otros. Bueno, y al final llegamos a la buena tierra. Y aquí vamos a recurrir a los 3 evangelios, ya que algunos o cada uno nos aporta información que se complementan para entender qué es lo que ocurre con estos que son buena tierra y que reciben la palabra. En Marcos nos dice que los que oyen la palabra y la reciben, que estos dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Mateo dice que el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Oye la palabra y la reciben, el primero. Oye la palabra y la entiende, el segundo. Y da fruto también al 100, al 60 y al 30 por uno. Y en Lucas dice que los que oyen la palabra, y aquí ya
usa adjetivos para las personas estas que son de corazón noble y bueno. Esto nos habla, ¿os acordáis de aquellos hermanos de Berea? Que cuando Pablo les anunciaba el Evangelio, estos tenían esta actitud de corazón y examinaban las Escrituras, lo que les decía Pablo lo comparaban y lo miraban, a ver si realmente era cierto. Y en estos, pues la palabra hizo su obra mucho más fructuosa que en otras ciudades donde rechazaban directamente la palabra de Dios porque su corazón era del tipo del terreno duro. Pues dice en Lucas que estos de corazón noble y bueno la retienen y perseveran. Reciben la palabra, la retienen, la hacen suya propia y perseveran. Producen, por lo tanto, una buena cosecha. Es muy interesante, escuché a un predicador mirando esto, preparando la palabra, que dice que en Oriente las cosas se entienden de diferente manera, tenemos culturas diferentes, y comentaba una cosa muy curiosa. Dice, nosotros cuando escribimos así, ¿no? Hacia la derecha, fuera, tiramos las palabras fuera. Sin embargo, en Oriente escriben para aquí, se la traen, la palabra, se la apropian, la hacen propia, suya, y son mucho más personas que tienen gran capacidad de meditación y tienen gran capacidad de tomarse en serio todo aquello que ocurre. Se hacen propia, la retienen, la hacen propia, perseveran en ello y producen una gran cosecha. Marcos nos da una pista de que este fruto, a medida de que la planta va madurando, se establece bien en la tierra. Vamos a darle un poco. A ver si ahora. Bueno, aquí vemos la cosecha abundante. Algunos dicen que es un poco exagerado, es una hipérbole lo que dice Jesús de al 30%, al 60% y al 100%. En aquella época era difícil que una semilla diera un 100% de producción. Hoy en día no lo es tanto, pero no es ninguna dificultad, depende del tipo de planta. Hay plantas que tienen mucho más rendimiento que otras. Una planta, por ejemplo, que tiene un rendimiento extraordinario, por eso se planta mucho, y hay estados, por ejemplo, de Estados Unidos, pero también de otros países, que se dedican solamente a plantar esta planta por el rendimiento que tiene, que es el maíz. Un grano de maíz produce una planta, no sé si se llama la planta mazorca, nosotros llamamos mazorca tiene otro nombre también, la mazorca, pero tiene otro nombre también. ¿Cómo? La panocha esta, ¿no? Pero una misma planta da entre 4 y 7 panochas de maíz. Y cada maíz tiene montones, cientos. Una sola planta de maíz puede dar más de 2.000 semillas para plantar nuevas plantas. Así que tiene un rendimiento no del 100, sino del 2.000 por uno. Del 2.000 por uno. Así que depende de las plantas, no es ninguna exageración, pero bueno, es lógicamente una parábola, un ejemplo que está trayendo el Señor de la vida cotidiana, para que podamos entender que este fruto no solamente es al 20 o al 30 o al 60 o al 100, sino nos habla de una progresión. Esto pasa mucho con los árboles frutales. Tú plantas un árbol y a lo mejor en los primeros 3 años no te da ni una pera o ni un limón o ni una manzana. Pero en la primera cosecha te da unos poquitos. El segundo año te da más. El tercer año te da más. Y hay árboles que después de varias cosechas te dan un montón de frutos. Este fruto que nos habla aquí Jesús en su parábola es un fruto que es creciente también en aquellos que son buena tierra y en los que recibe la palabra perseverando en ella, escuchándola, entendiéndola y reteniéndola. Hay varias clases de frutos que nos habla la misma Escritura. ¿Qué tipos de frutos? A ver, hay que apuntar para allá. Crece. A ver. Empieza a crecer la plantita.
y al final vemos el fruto. ¿Qué diferencia hay entre estos? Bueno, aparte del tamaño, que en los dos primeros solamente hay hoja, pero no hay fruto. ¿Os acordáis el Señor Jesús cuando había aquella higuera que solamente tenía hojas? La maldijo. Así eran los fariseos, así eran los saduceos. Bla, 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 bla. Mucha palabra, mucha hoja, mucha apariencia, mucho postureo, pero sin ningún fruto. El Señor quiere que demos fruto. ¿Y qué peculiaridad tienen los frutos? Que se ven desde lejos. Cuando vemos un árbol, los que somos de ciudad, no sabemos si son un peral, o un manzano o una higuera. Bueno, las higueras las reconozco un poco, pero los otros árboles no. Ahora, cuando tienen fruto, veo la manzana y digo, esto es un manzano. Veo la pera, o veo el higo, o veo lo que sea. O sea que el fruto reconoce la naturaleza, nos hace reconocer la naturaleza de las plantas. Así es la vida del cristiano. Nos tienen que reconocer por nuestros frutos. Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Así que tenemos que ver fruto en nuestras vidas. Porque si nos quedamos solo con hojas, no vamos a tener ningún impacto en nuestra sociedad. No vamos a saber qué somos. Pero si tenemos frutos espirituales, la gente podrá reconocer qué somos y de quién somos, sobre todo, que es lo más importante. La Biblia nos habla de diferentes tipos de frutos. Frutos de labios que confiesan su nombre. Frutos de alabanza. Hermanos, os tengo que decir una cosa, cantáis súper bien. Yo hoy me he quedado alucinado. No sé por qué había quizá menos volumen aquí, porque había menos hermanos, pero os oía y digo, qué bien canta esta iglesia, somos fantásticos. Afinamos, cantamos súper bien. Frutos de labios que confiesan su nombre. ¿Tú conoces a algún que se llame cristiano, que se llame creyente, que no esté deseoso de confesar al Señor, de proclamar al Señor, de adorar al Señor, de alabar al Señor? Es un fruto natural que surge de la semilla del Evangelio que ha sido plantado en nuestros corazones. Este es un fruto que tenemos que dar, un fruto que tiene que ser reconocible en cada uno de nosotros. Otro fruto es frutos dignos de arrepentimiento. Mateo capítulo 3 y versículo 8 nos habla de frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no somos perfectos, que tenemos que ir creciendo, que tenemos que ir limpiando nuestras vidas, que hay cosas que tienen que mejorar, que hay cosas que tenemos que superar, que tener victoria sobre ellas. Que la vida del discípulo es una vida de crecimiento en la que a medida que vas acercándote al Señor y quieres ser más como el Señor, te vas dando cuenta de lo lejos que estás del Señor, de lo que te falta para ser como Él. Y tienes que pedir perdón al Señor y arrepentirte y desechar cosas que te están estorbando en ese crecimiento y crecer en santidad. Frutos dignos de arrepentimiento. Y el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe. Ese fruto que ya la palabra lo dice claramente, no es muchos frutos, sino es un mismo fruto que tiene todas esas ramas, esas variantes, pero que vienen del mismo Espíritu, ese Espíritu que mora en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y eso tiene que manifestarse. Y si no se manifiesta, y si no es visible, y si los demás hermanos no lo pueden ver, y si los que están fuera en nuestros trabajos, en nuestra familia, no lo pueden ver, quizá haya espinos a nuestro alrededor, quizá haya piedras a nuestro alrededor que tengamos que limpiar. Si no llegamos a dar fruto, algo está pasando, no es normal, no es lo propio, no es lo que Dios quiere y es lo que Dios desea. Así es la vida del discípulo, siempre creciendo. Recibe la palabra, nace espiritualmente. Cuando entiende la palabra, cuando se nutre de ella, crece, se desarrolla y después da fruto y permanece. Cuando permanece en la palabra, da fruto para la gloria de Dios. Este es el deseo de Dios, que demos fruto y que de esta manera le honremos y le glorifiquemos. Dice en Juan capítulo 15 y versículo 8, y con esto acabo: en esto es glorificado mi Padre,
Bueno, mira, esto se me ha pasado. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. Dios busca discípulos. Esta iglesia estamos insistiendo en que queremos ver discípulos, queremos ser discípulos. No nos conformamos con ser creyentes, no nos conformamos con ser salvos, sino queremos crecer porque queremos honrar al Señor, queremos glorificar al Señor. Y se están ofreciendo discipulados para aquellos que quieren crecer en la vida cristiana y quieren ser discípulos efectivos que den mucho fruto para la gloria de Dios. Mirad, ese texto que se me ha colado, aquí, es una promesa del Señor en cuanto a su palabra. Hay algunos expositores que cuando hablan de esta parábola hablan que de a todos los que se predica, solamente un cuarto recibe, solo un cuarto da fruto, solo un cuarto se convierte, por decirlo de alguna manera. Pero esto no lo dice la parábola. La parábola dice que no habla de porcentajes, dice una parte cayó sobre el camino, una parte cayó sobre espinos, una parte cayó sobre piedras y una parte sobre buena tierra. Pero no dice cuánta porción de la parte de la semilla que el sembrador siembra. Yo vería que un sembrador que tira una cuarta parte de su semilla en el camino, pues es un labrador que mejor que se dedique a otra cosa, porque es tirar la semilla. Normalmente el labrador siembra en el terreno bueno y hay parte de esa semilla, a lanzarla como se lanzaba antes, así, chup, chup, no como ahora que la semilla ya te la ponen cada una en su sitio, en sus hileras, pues parte se escapaba al camino. Eso lo podéis ver cuando salgáis a caminar lo podéis ver. Y hay terrenos que no están tan preparados y tan labrados y hay trozos que hay piedra y parte de la semilla también cae sobre la piedra. Pero la mayoría, el labrador se encargará de que caiga sobre buen terreno. Siempre la palabra de Dios está por encima de nosotros. Si nosotros somos los sembradores, si nosotros somos los predicadores, nosotros somos los que sembramos la semilla ahora en nuestro tiempo, la palabra de Dios dice que como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la que la envié. Esto es la promesa de Dios. Nuestro trabajo, digamos, nuestra labor es sembrar la semilla y Dios va a hacer el resto. Tenemos que hacerlo de la mejor manera, de la manera más inteligente. No vamos a echar todo sobre el camino. Vamos a sembrarla con inteligencia. Vamos a sembrarla sobre todo con la unción del Espíritu. Pero el que va a fructificar esa semilla no va a ser otro que el Señor. Él hará su obra en cada uno como a Él le convenga, como Él quiera. Crezcamos, seamos discípulos, busquemos dar fruto. Y si no lo estamos dando, pidamos ayuda, porque el Señor quiere que demos fruto para su gloria. Que el Señor os bendiga.